construyendo fortalezas. De hecho, puse esa imagen. No encontraba qué imagen poner, pero es así como así destruir, literal. ¿Y cómo lo vamos a hacer con fe y oración? ¿No? Y ahorita vamos a ir desmenuzando cada una de estas, que son temas que hemos, ahora, más ahora en la pandemia, creo que hemos venido escuchando en todo momento, la fe, ¿no? Primero, empezamos con las fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza se dice capacidad de una cosa para sostener, soportar o resistir algo. O en la parte emocional, es capacidad moral de una persona para resistir o sobrellevar sufrimientos o penalidades. Ya ven que a veces hemos escuchado que no, cuando alguien tenemos un familiar que nos fallece, que oramos para que Dios les dé esa fortaleza, ¿no? Hay fortalezas negativas y hay fortalezas positivas. Aquí yo solamente les pongo unos ejemplos de algunas fortalezas negativas que son justas las que tenemos que trabajar y destruir para que no, nosotros no, eso no pueda tenernos en tinieblas, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante. En estos ejemplos de fortalezas negativas tenemos la deshonestidad, la pereza, mal humor, desorden, cobardía, pesimismo, complejo de inferioridad y muchísimas más, ¿eh? Podemos encontrar, creo que yo encontré hasta como 40 y hay más fortalezas negativas que a veces no nos damos cuenta y sí nos pueden llevar a perder esa luz y estar en esas tinieblas. Entonces, por eso, y bueno, y vamos a decir, y ahorita vamos más adelante, vamos a ver lo de la fe, y no nada más teniendo fe vamos a poder destruirlas, sino tenemos que identificarlas para poder saber qué vamos a destruir. ¿Cómo operan las fortalezas? Las fortalezas, espiritualmente hablando, nosotros tenemos que trabajar con fe y relación con Dios. Son las dos cosas que tenemos que estar alimentando en todo momento para poder operar y identificar estas fortalezas negativas. La fe es un don que ha sido infundido en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces eso ya nos los dieron desde que Dios entregó a su Hijo Jesús. En ese momento para nosotros ya el Espíritu Santo infundó esa fe de creer en lo sobrenatural, que lo vamos a ver más adelante, y en lo que nuestros ojos no pueden creer. Aquí en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y cómo vamos a alimentar esta fe? Con esta relación con Dios. Y les voy a mostrar varios puntos, que también hay varios, cómo podemos tener esa relación con Dios. Pero aquí yo se los puse, si los ven, y si no, después les mando la presentación también, ¿eh? Dice, leer y estudiar la Biblia. Ama a Dios y pon su voluntad antes que todo lo demás. Confiar y creer en Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Él por todos tus pecados y hazlo en serio. Mantén tu actitud en oración y agradecimiento. Pídele a Dios que te dé el Espíritu Santo y te cambie y te moldee para ser la persona que quiere que tú seas. Siempre pidiendo al Espíritu Santo. Comprométete tus caminos con el Señor, confía en que Él guíe tu senda y camina a través de ella. Cuéntale a los demás, y eso es algo que las que ya terminaron todos sus libros de la escuela, un primer punto que tenemos nosotros que hacer como, pues como tarea o como, sí, como que Dios nos dice que hagamos, ¿no? Llevar su palabra, hablar de Él en todo momento, a quien sea. Entonces, aquí, con eso podemos tener una relación con Dios y alimentamos nuestra fe. Renueva tu mente como cristiano para hacer la voluntad de Dios. Estos son algunos puntos que nos llevan a tener una relación con Dios. En Mateo 16, 21, 23, la semana pasada perdí mis lentes y no sé cómo iba a leer, pero los encontré.
decir, no sé cómo voy a dar la clase. En Mateo 16, del 21 al 23, aquí nos habla, Jesús predice su muerte. Lo voy a leer, más bien no sé si leerlo todo completo. Dice, a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Aquí ya les dice a sus discípulos y empieza a decirle que lo van a matar. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Porque bueno, aquí, como vimos en esta cita bíblica, pues los discípulos no creían lo que les decía, ¿no? Que iba a morir y aparte que alguno de ellos lo iba a entregar y que el tercer día iba a resucitar, o sea, no lo creían. Y dice, si tratas en 25, Mateo 25, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Algo hay que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Aquí yo les puse en realidad las preguntas que se hacen los discípulos, ¿no? El ¿para qué? ¿Para qué pasas vergüenzas y el dolor, no? Se lo decían a Jesús, que para qué iba a pasar todo eso, si de todas maneras iba a resucitar al tercer día. Y le decían otros, no lo permitas, no vale la pena, no ganas nada. ¿Y cuántas veces nosotros nos encontramos con estos argumentos? Como los discípulos. Yo ahorita las llevé a una cita bíblica en la cual vemos como vemos varios argumentos que los discípulos decían y cómo nosotros en la realidad también podemos estar en una situación así. Y cómo estos argumentos pueden generar a que se haga una fortaleza y evitar la operación de la luz. O sea, que Dios entre y haga lo que tenga que hacer. Entonces, aquí yo las invito a que después, si tienen tiempo, puedan analizar esta de Mateo, porque realmente es lo que vivimos día a día, ¿no? Y que no debemos de dejar que sean nuestros argumentos en nada, ni con los líderes, ni con nuestros jefes, ni en la misma iglesia, porque a veces eso hacemos, ¿no? A veces juzgamos eso, pero ¿por qué? ¿Por qué no abren la iglesia todavía, no? O cosas así, o sea, comentarios que hemos escuchado, pero si nosotros que andamos en Cristo, tenemos que, si no, a lo mejor darle en ese momento de decirle a nuestra hermana, pero orar para que esos argumentos no se generen como fortalezas. Aquí vemos en Mateo 16, 23, que les acabo de leer esa cita. Dice, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Aquí vemos una palabra de autoridad y que nosotros, por eso acabamos de ver lo que es fe, que nosotros lo que decimos, y más adelante lo voy a explicar ya más a detalle, pero sí lo que decimos, nuestra palabra tiene esa autoridad de reprender y de alejar lo que a nosotros no nos conviene o lo que nuestros pensamientos, todo es un control de aquí de la cabeza que tenemos que controlarlo. Tenemos que pedir sabiduría para poder hacer reprender, declarando la palabra en nombre de Cristo, siempre en el nombre de Cristo. Y esto es un arma que nosotros podemos utilizar y vamos a ver 2 Corintios 10:5.
Si alguien la tiene antes que yo, me dice. Aquí está. Dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. O sea, y con eso nosotros vamos a poder destruir fortalezas. Pero sí teniendo mucho cuidado, porque aquí nos lo dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, pero también puede pasar lo contrario, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado cuando decimos lo que decimos y cómo lo decimos. ¿Sigo? ¿Sí? Sigo pasándolas. Ok. A ver, es que se me pone la esta aquí. Es que no sé por qué se me... ¿Cómo puedo mover esto? Allá. Ahí la ven. ¿Sí? Es que si no, no la veo yo. Sí, sí la vemos, sí. Bueno, yo sí la puedo ver. Ok. Dice, pero hay personas que aman más las tinieblas que la luz. Esto lo vemos en Juan 3:19. Lo voy a leer en la NTV también. Dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Aquí en esta cita bíblica, de hecho, yo se lo puse así con unas flechitas, pero dice la condenación de la luz. Aquí podemos ver ocultados los pensamientos. La verdad con falsos argumentos. Aquí se ve un corazón contaminado. Aquí, dice, no reconociendo sus malas obras, sino justificándose siempre. Apariencia de engaño. Y condenación que es igual a juicio. Aquí los hombres, hubo pues un problema de decisión, que amaron más las tinieblas que la luz. Pero fue una apariencia de engaño que tuvieron. Entonces, aquí en esta cita podemos ver como un ejemplo de cómo se aman las tinieblas más que la luz. Para que un arrepentimiento sea genuino, debe de ser de corazón. Lo vemos en Mateo 15, del 18 al 19. Dice, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Aquí con esto confirmamos lo que les decía anteriormente. Si nosotros aquí estamos diciendo que nuestra palabra tiene autoridad y que podemos reprender y alejar las tinieblas, tenemos que tener en cuenta esta cita. Lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad, lo sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Otra cita bíblica que nos habla dice, sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Aquí seguimos hablando de lo que nosotros vamos a decir. Otra cita bíblica, porque la vida de toda criatura cristiana está en la sangre, yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Aquí en estas citas bíblicas lo que podemos ver es que hablar de la luz es hablar de la vida. Y hablar de la vida nos va a hablar siempre de la sangre de Jesús. Para nosotros, por eso cuando a veces tenemos a alguien que tiene un familiar que acaba de fallecer o que está a punto de fallecer, pues hablamos de esto, de la sangre de Jesús y que ellos van a pasar a esa vida con ellos, ¿no? Y que
Digo, duele como todo familiar que perdemos, pero hablar de la luz, ellos pasan a esa vida, es hablar de la vida, ya pasan a esa otra vida que mejor que estemos aquí, ¿no? Pero, y que obviamente no queremos que eso suceda, pero, bueno, aquí es un claro ejemplo de eso. Si anotan las citas o ya las anotaron, pasamos a la que sigue. Como desde que iniciamos, de hecho, por eso la alabanza que yo quería compartirles, bueno, que Dios la puso en mi corazón, el tema, la oración, si ustedes me escucharon, o sea, siempre poner el Espíritu Santo primero, porque solo con el Espíritu Santo podemos derribar toda fortaleza y derrumbar todo, o sea, todo, tristeza, amargura, todo lo que vimos de fortalezas negativas. Cuando suponemos, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque dice, cuando suponemos que algo viene de Dios y se vuelve un argumento para nosotros, esa es la parte que tenemos que entender, porque pues yo podría decirle, Dios me dijo que yo te dijera tal, ¿no? Pero si nosotros no lo fundamentamos, o sea, realmente no fundamentamos de, sí, como te lo dijo, en una cita bíblica, en una alabanza, escuché una prédica y me habló el Espíritu Santo. O sea, hay que tener ese argumento muy bien para nosotros poder decir, porque tenemos ese poder, porque ya Dios nos los dio. O sea, Dios nos dio ese poder para poder destruir o construir. Entonces, como ya tenemos ese poder, pues es más delicado los argumentos que nosotros pudiéramos decir y más como hermanas en Cristo, ¿no? Aquí hay algunas citas bíblicas en Juan 20:22 y Hechos 2 del 2 al 4. A ver, se los voy a leer completito. Juan 20:22. Dice, si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Bueno, habla desde entonces sopló sobre ellos y se les dijo, reciban al Espíritu Santo, porque si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Bueno, aquí nos habla de un tema delicado que es el perdón, ¿no? Y que eso pudiéramos argumentar, tener como argumento cuando nosotros queremos darle un mensaje a alguien. Ahora vemos en Hechos 2, donde nuevamente sigo hablando de la llegada del Espíritu Santo, del 2 al 4. Dice, de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento, fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba la capacidad. O sea, también, o sea, el orar en lenguas, quien ya haya podido tener pues ese agrado de que haya podido orar en lenguas es algo muy, muy bonito, pero que también es de mucho cuidado porque, pues sí hemos escuchado algunos que dicen, voy a orar por ti en lenguas, ¿no? Hasta eso es cuidado porque también o escuchamos muchas burlas de eso, pero que realmente lo vemos y está en la cita bíblica. O sea, sí es real, o sea, sí es real. Yo les comparto cuando yo estaba fue creo que en el encuentro no me acuerdo si el primero o el segundo encuentro que tuve, pero cuando yo empecé a orar en lenguas, yo no lo creía, yo me escuchaba y yo no, o sea, yo estaba así de verdad estoy llorando en lenguas, yo estaba llorando, pero estaba orando y empecé a escucharme en lenguas, ¿no? Entonces es una experiencia muy bonita, pero que también tenemos que tener mucho cuidado, por lo que les digo de que no son dones
todos tenemos ese mismo don, todos vamos a poder orar en lenguas, pero hay que saber usarlo. ¿Qué es la fe? Si recuerdan al principio, el tema es destruyendo fortalezas con fe y con nuestra relación con Dios en oración. Entonces aquí, yo les puse, y son de todas las versiones, no sé si quieren tomar una foto, pero bueno, son de todas lo que es la fe. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos y es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. En otra versión, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En otra versión, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ve. ¿Qué es lo que nos va a llevar con esto de la fe? A ver lo sobrenatural. Nosotros no vamos a poder, yo creo que hemos escuchado muchas prédicas de lo sobrenatural, pero no es tan sencillo y todo depende de nuestra fe, porque nosotros tenemos aquí como todas las descripciones en diferentes versiones. O sea, una convencido, certeza, confianza, garantía, plena seguridad. Todas esas palabras las debemos de englobar para que nosotros podamos tener esa fe. ¿De dónde viene la fe? En Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Él ya lo sabía y aguantó todo eso y terminó estando donde le dijeron que iba a estar, ¿no? Con este mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Tenemos ese espíritu de fe, todas lo tenemos, para aplicarlo a nuestra vida. Es de Dios y viene de Dios. Es manifestada por el Espíritu Santo. Es mostrada y enseñada y regalada por Jesús. O sea, ya nos fue regalada. Y la otra es entregada a todo creyente. Entonces, así es como viene la fe. No, la fe no viene desde que nos convertimos en cristianas. La fe viene así, ya nos es dada, el regalo nos dio, o sea, viene desde que Jesús fue entregado, o sea, Dios dio a su Hijo y desde ahí ya viene, o sea, ya viene el regalo del Espíritu Santo, donde nos es entregado la fe. ¿Cómo recibimos la fe? Cuando escuchamos la palabra, cuando la ponemos en obra, y cada una tiene su cita bíblica si la quieren anotar. Cuando escuchamos la palabra de Dios, está en Romanos 10:17. Cuando la pongo en obra, Santiago 1:23. Y cuando tengo la sabiduría de Dios. Aquí nosotros vemos cómo recibimos la fe, cómo oigo la palabra verdaderamente cuando la ponemos en obra y cómo alumbra los ojos de mi entendimiento cuando tengo la sabiduría de Dios. Siempre nos ha dicho el pastor, hay que pedir esa sabiduría, porque no porque tengamos una maestría o lo que tengamos, nosotros creamos que ya somos muy inteligentes y la tenemos. No, siempre hay que pedir esa sabiduría en cada una de nuestras decisiones y en cada una de nuestras acciones para poder llegar a ver eso sobrenatural. ¿A qué nos mueve la fe? A que nosotros podamos predicar o declarar.
Y lo vemos en Romanos 10:10. Dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. ¿Cómo me bendice la fe? Tendré una vida que agradece a Dios. Y lo vemos en Romanos 1:17. De hecho, en el Evangelio se revela justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito. Y para vivir, y por último, para vivir una vida que agrade a Dios. En Hebreos 4:12 lo tenemos. Dice, ciertamente, ay, ¿vamos a cortar? No, ¿verdad? Aunque dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo saber? Porque acuérdense que vimos desde el inicio el tema, cómo transformar esas fortalezas o cómo romperlas con fe y oración. ¿Cómo saber si mi oración está siendo guiada por el Espíritu Santo? Aquí nos los confirmen Colosenses 3:15, que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos, disfrutemos de una hermosa paz. Aquí nos habla de paz, es igual a griego e Irene, describe un estado de reposo, quietud, calma, ausencia de lucha, tranquilidad, incluye bienestar emocional, mental y en el corazón. ¿Cómo saber si mi oración está siendo guiada por el Espíritu Santo? Cuando sentimos esa paz, y no sé si han escuchado cuando a veces dicen, es que tal persona ora muy bien, ora muy bonito y siento como esa paz, ¿no? Entonces es cuando esa oración está guiada por el Espíritu Santo, porque la paz se convierte entonces en una protección a nuestra mente y corazón. Y después de que se termine la oración, así como que nos quedamos así de, ay, como que todas relajadas, ¿no? Entonces, ahí es cuando sí está siendo guiada por el Espíritu Santo. Aquí lo tenemos en otra cita bíblica también. Dice, y la paz de Dios, en Filipenses 4:17, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No sé si saben que la oración también es una actitud. Una actitud sí depende de nosotros. Así como podemos tener una actitud negativa y una actitud positiva, aquí la oración es también una actitud y depende de nosotros que la estemos ejerciendo. Podemos estar caminando en una actitud de oír a Dios y de Dios. ¿Cómo? Por medio de la palabra, por medio de prédicas de pastoras, por medio de la alabanza. Podemos estar platicando con alguien en una actitud de oír de Dios. Y podemos estar predicando, enseñando, trabajando, atentos a Dios. Y todo en base a actitud, que es aquí cuando metemos la parte de actitud, pues como que es un poquito difícil porque aquí es controlar nuestras emociones, pensamientos y todo, ¿no? Porque si decimos, podemos estar predicando, enseñando y trabajando, atentos a Dios, pues pudiéramos pensar, es que cómo, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, me concentro en trabajar o estoy escuchando de Dios, pero de verdad que si ponemos una alabanza, o sea, yo creo que cada una tendrá como que, ahora sí, ese anclaje que tenemos que buscar para poder estar conectadas con Dios en todo momento, hasta cuando estamos trabajando. Porque dicen, bueno, nuestro comportamiento en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en la calle, debe de ser el mismo. No nada más vamos a ser hermanas y cristianas en la iglesia. O sea, es en todo momento. Entonces, la oración es también una actitud y depende de cómo la trabajemos nosotros.
aquí. Y cuando no estoy orando en el espíritu, y cuando no estoy orando en el espíritu, ¿cómo se manifiesta? Cuando no estoy orando. Cuando no estamos en oración, y ustedes yo creo que no me dejarán mentir, no creo que me había pasado nada más a mí, pero no tenemos esa quietud y paz. Aquí es por eso la alabanza, que no se escuchó muy bien la alabanza que puso Itz, pero se las voy a compartir por WhatsApp. Pero si escucharon una de la frase que decían de que aquieta, que esa quietud, ¿no? Porque estamos como con este mundo al revés y muchas cosas que están pasando que no tenemos paz. Y sentimos a veces, pudiéramos pensar, que no recibimos nada de Dios, pero es por lo mismo, porque estamos nosotros realmente en ese momento o comunión con Dios en la oración, o estamos invitando al Espíritu Santo a que siempre esté en esa oración, porque cuando no estamos en paz, sí tenemos que como que identificar qué pasa. O sea, ¿qué no nos está dejando quietas? ¿Qué no nos está dejando tranquilas? A lo mejor tenemos que trabajar con el perdón, a lo mejor tenemos que trabajar con el orgullo, con envidias, con esas cosas que les acabo de decir al principio de fortalezas negativas. A lo mejor es con lo que tenemos que trabajar, que no estamos dejando que el Espíritu Santo fluya en nuestras oraciones. ¿Qué otros indicios pudieran ser que no estemos orando en el Espíritu Santo? Pedir mal guiado por deseos carnales. O sea, pues yo no puedo decir, deseo tener una camioneta blanca de no sé qué, o sea, no pudiéramos, o sea, no de nuestros deseos carnales o desear la casa que tiene una amiga o desear, esos son los deseos carnales, y no pedir eso no podemos estar pidiendo en oración, ¿no? Aquí lo vemos en Santiago 4:3. Es que lo tengo, le iba a poner ahí, pero no. Espérenme. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. A mí en una reunión alguna vez me preguntaron, pero ¿cómo es que pides? O sea, para que no te falte en tu negocio, o sea, ¿cómo lo pides? ¿Cómo le haces? O sea, dinos cómo le haces, ¿no? Entonces, aquí entra esta parte donde no tenemos que pedir nosotros con esos deseos carnales. Yo respondí, pues yo le pido a Dios que abra las puertas, que me ponga el trabajo, que no me regale un peso, que me abra las puertas para que yo pueda trabajarlo, ¿no? Aquí hay una parábola de los dones y que no se los voy a decir ahorita porque esa es otra, pero lo de los dones, donde pues Dios nos puede poner, o sea, el oro, pero aquí es donde depende de nosotros, ¿no? Así como cuando dio a esas personas ese reino de los dones, hubo una persona que dijo, no, pues yo, por el temor, ¿no? Pues sí me dieron esto, pero mejor lo guardo, no lo invierto, no lo trabajo, no hago nada y mejor me quedo aquí sentada con esto, ¿no? Para que me alcance, pues para después y mejor lo guardo, ¿no? Pero ¿qué hacemos con lo que Dios? Porque Dios nos manda muchas cosas, pero sí tenemos que pedir al Espíritu Santo para que nos revele qué es lo que tenemos que orar, cómo pedirlo y que no entre esta parte de los deseos carnales, ¿no? Porque no se trata de pedir, o sea, Dios no es, ¿cómo se llama ese que hace los deseos? ¿Qué pasó? ¿Otra? ¿Cómo es? Lámpara maravillosa. Ándale, no es la lámpara maravillosa. O sea, pareciera que sí, porque Dios va a cumplir el deseo de nuestros corazones, pero no nuestros deseos carnales, ¿no? O sea, sí pudiera ser como ese de que nos pueda conceder todo, pero ahorita lo acabamos de ver con la fe. O sea, cómo nosotros tenemos que trabajar con esa fe para que sí podamos ver lo sobrenatural, o sea, sí podremos verlo. O sea, y tenemos muchísimos testimonios.
ahorita el que vamos a tener más palpable es que salgamos victoriosos de esta pandemia, ¿no? Y que podamos nosotros ser de los que podamos platicar de lo que se vivió en esta pandemia, ¿no? Lamentablemente hay muchos familiares que se van, que se han perdido, ¿no? Pero pues hay que seguir confiando y teniendo esta fe, ¿no? Otros indicios que nos llevan para saber cómo no estamos orando en el Espíritu Santo, orar solo para que me vean y ser reconocido. Ese es otro. También tenemos algunas personas que oran y que dicen, bueno, oran hasta como 30, 40 minutos, pero realmente volteas a ver sus vidas y dices, ay, o sea, ¿por qué no empiezas a orar por ti? O sea, porque realmente pues, les gusta ser como que el centro de atracción y ese es un error fatal para nosotras como cristianas. O sea, no debe de ser. No debemos esperar ser reconocidas ni premiadas, ¿no? Lo vemos en Mateo 6, 5 del 5 al 6. Dice después, no, 5. Dios bendice a los que son humildes, porque heredan toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿No? Entonces, aquí entra la humildad, definitivamente, y lo contrario es la arrogancia. ¿Qué otro indicio es cuando que no estamos orando en el Espíritu Santo? Cuando no quiero recibir la corrección de Dios. Ya, pues sí, a veces no nos gusta. Creo que te faltan 3 minutos. ¿Sí? Ya para. Ajá. Ok, a ver. Bueno, anoten la cita bíblica, Proverbios 28, 9. Híjole, me falta. Cuando no quiero recibir la corrección de Dios, la altivez, cuando no perdono, son indicios cuando no es una oración guiada por el Espíritu Santo, ¿eh? Cuando soy indiferente a la necesidad de los pobres, imagínense esto, o sea, que nosotros, o sea, decimos, bueno, yo sí doy esto, yo doy lo otro, pero hay que ver qué situaciones estamos viviendo y cuando somos indiferentes a esta necesidad, la oración está siendo guiada por el Espíritu Santo. Cuando hay idolatría en el corazón, y cada una viene con las citas bíblicas que después se las puedo compartir. Y ya cerramos, dice, pero cuando yo estoy viviendo en arrepentimiento y fe en Dios, y le decimos y reconocemos como dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname a aquellos de los que no estoy consciente. Esto lo vemos en Salmo 19, 12. Entonces produciremos gozo en el Señor. En Salmos 37, 4 nos habla de que nos deleitemos en el Señor y Él nos concederá los deseos de nuestro corazón. Entonces, con esto yo cierro con ustedes. La verdad es que es un tema que quería compartirles desde hace mucho, porque Dios me lo puso en mi corazón, de verdad que sí. Cada que compartir este tema me llena de mucho gozo y de mucho conocimiento, porque aunque decimos que ya sabemos y de memoria no sabemos qué es la fe, pero cuando vemos todo esto desmenuzado, decimos, híjole, sí, o sea, por eso no he visto esto sobrenatural, por eso no te esto, ¿no? O sea, sí hay una respuesta del por qué. Entonces, sí, yo les invito a que trabajemos con nuestra fe y oración para poder derrumbar esas fortalezas que no nos ayudan en nada, ¿no? Y bueno, yo les agradezco muchísimo por esto. ¿Ya terminamos? ¿Ya?